quizás nombrarnos antes porque nosotros elegimos figurar en los flyers y demás como residentes del Hospital Rivadavia, pero bueno, el trabajo lo escribimos colaborativamente entre todos, y bueno, mi nombre ya les dije, es Paula Pisani, van a estar presentando María Mercedes Vega y Ana Cardona, también participaron del trabajo Lucas Minervino, Delfina Pontet, Bárbara Esclar, Pablo Duco, Ornella Morelli, Yamila Castro Abad, Lucía Biagietti, Rodrigo Levi Adid, Martina Pérez Porto y Daniela Pedro. Esa era nuestra resi hasta octubre. Ahora algunos, bueno, hemos dejado. Pero bueno, le doy la palabra a María para que ella arranque y bueno, interrúmpanos cuando quieran y conversamos también. Te escuchamos, María. Bueno, muchas gracias a todos por estar un sábado escuchándonos. Estamos contentos de estar acá también saliendo un poco de la residencia y compartiendo un poco nuestra experiencia como residentes. Yo voy a empezar a leer. Si tienen alguna pregunta o lo que sea, interrúmpanme, no hay problema, prefiero eso. Bueno, voy a empezar. Lo titulamos el trabajo como ¿cómo se construye un caso en la residencia? Es el interrogante que intentamos trabajar. El tema que elegimos para desarrollar en esta presentación parte de la interrogación por el modo en el que se da la construcción de un caso en psicoanálisis, especialmente en un dispositivo como es la residencia, con la particularidad de que nuestra residencia está inserta en un hospital general y público. Cuando hablamos de dispositivo, lo definimos siguiendo los lineamientos de Deleuze y Foucault por la heterogeneidad de los elementos que lo componen. Un dispositivo es un conjunto de relaciones que se dan entre materiales heterogéneos de distinta naturaleza e irreductibles. Además, Foucault utilizará el término dispositivo para dar cuenta de la inscripción del mismo en relaciones de poder. Entonces, dos características que nos resultan importantes señalar para definir un dispositivo son la heterogeneidad irreductible de sus elementos componentes y su inscripción en juegos de poder. El modo de construir un caso es una problemática con el que nos encontramos desde que ingresamos a la residencia y nos confrontamos con diferentes instancias en las que debemos y queremos presentar un material clínico. Para esto es importante contarles cómo es el funcionamiento de nuestra residencia. La misma es un programa de formación en servicio en la que se ingresa por concurso, siendo uno de los requisitos no contar con más de 5 años de recibidos de una carrera vinculada a la salud. Tiene una duración de 4 años, en las que vamos transitando por diferentes áreas de atención, que en nuestro caso se ordenan de la siguiente forma. En primer año, consultorios externos y guardia. En segundo año, interconsulta, atención primaria para la salud y guardia. En tercer año, internación, inclusión social, una rotación libre electiva. Y por último, en cuarto año, se vuelve a hacer consultorios externos y se adopta un rol de referente. Este rol tan particular consiste en acompañar a los residentes de primer año en las admisiones, al principio dirigiendo las entrevistas para ir tomando cada vez un rol más pasivo, hasta que se deja de participar en las entrevistas y solo se supervisa por fuera del espacio. En esta supervisión se trazan las primeras líneas para la escucha y las posibles líneas de intervención y dirección de la cura. Es importante destacar que nuestra residencia tiene un perfil interdisciplinario. Desde primer año trabajamos en conjuntos con médicos formándose para ser psiquiatras. Hacemos las admisiones conjuntamente, llevamos adelante muchos tratamientos en duplas, compartimos también espacios de talleres que son semanales. En los talleres se discute acerca de las admisiones semanales, así como también de los tratamientos en curso. Se piensan temáticas como pueden ser las diferencias de criterios entre disciplinas, las diferencias diagnósticas, dirección de la cura, intervenciones posibles, necesidad de interconsulta con otras especialidades, etc. La residencia también cuenta con un día formativo, en el que tenemos el curso anual de psicoanálisis, es decir, como ese día no se atiende, simplemente estamos como desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde formándonos, digamos, con clases y discusiones clínicas. Bueno, tenemos entonces ese día un curso anual de psicoanálisis, un espacio interdisciplinario en conjunto con los médicos, y presentamos ateneos individuales y ateneos grupales por año. A su vez, tenemos un espacio de discusión clínica en donde uno por uno presenta un caso clínico que luego será articulado teóricamente por algunos compañeros. También realizamos grupos de investigación, talleres de lectura y otras actividades. Además, contamos con supervisiones externas semanales.
en estas supervisiones externas semanales, la idea siempre es tener como un perfil de supervisores que sean variados en tanto afinidad de escuela psicoanalítica, experiencia hospitalaria y participación en la facultad de psicología. Quizás esta introducción sea un poco extensa, pero nos resulta imposible pensar en las coordenadas en las que se nos ha presentado este interrogante sin tener en consideración los distintos espacios en los que transitamos y se nos ha planteado esta pregunta, y donde muchas veces nos hemos enfrentado con la dificultad de adoptar una metodología para la construcción del caso que variará según se busque presentar para una supervisión, para un ateneo, para un congreso, para un taller, etc. Además, teniendo en cuenta la cantidad de espacios grupales con los que contamos para discutir los casos, nos preguntamos, ¿cómo incide esto a la hora de construir un caso? ¿Cuánto de la lectura del otro, y no solo la propia, está ahí? ¿Cuánto hay de lo marcado por un supervisor, un referente, incluso por un compañero en una charla de pasillo? ¿Hasta acá alguna pregunta? Antes de que siga, del funcionamiento de la residencia o algo que le haya quedado como... Sigo. La importancia de la construcción del caso. En el seminario 22, Lacan afirma, es indispensable que el analista sea al menos dos, el analista para tener efectos y el analista que teorice esos efectos. El analista es al menos dos, el de la experiencia, cuya apertura es el aceptar a un paciente, y el analista que teoriza, que intenta dar una lógica a dicha experiencia. Podemos pensar que ambas instancias están en continuo interjuego y no hay una sin la otra. La construcción del caso, por su parte, según Rubinstein, habilita la elaboración de un saber que orienta la cura y de la que se puede hacer uso en el manejo de la transferencia y las intervenciones. En el hospital podemos pensar que debemos cumplir con ciertos requisitos que tienen la lógica del discurso del amo, de la ciencia, o sea, debemos evolucionar los pacientes, que esto es escribir cada encuentro que tenemos con un paciente, nosotros lo tenemos que volcar en una historia clínica electrónica, y colocar en la historia clínica un diagnóstico presuntivo por DSM. Debemos atender con guardapolvos, debemos realizar informes con ciertas características, pedir test diagnósticos para algunos pacientes. Sin embargo, como analistas, apuntamos a la verdad del inconsciente. Y enredados en todas estas tensiones institucionales, la apuesta siempre es sostener esa verdad, tanto en nuestra práctica, en nuestro modo de escuchar e intervenir con un paciente, como en nuestra manera de teorizar y pensar la lógica de los casos. Al construir un caso, no estamos escribiendo un informe para determinado organismo, ni estamos intentando arribar a una etiqueta diagnóstica. Estamos construyendo una ficción a partir de la hipótesis del inconsciente. Bueno, entonces, ¿qué es construir un caso? Y acá voy a leer un epígrafe que está en este apartado. En un relato literario, una teja no puede matar a nadie a menos que el suceso esté al servicio de algún significado. En la vida, en cambio, no sabemos por qué las cornisas caen sobre unas cabezas y no sobre otras, ni por qué al dar vuelta a la esquina se nos aparece indistintamente el rostro de la felicidad o de la desdicha. La distancia, pues, entre la literatura y la vida es la que va de lo necesario a lo contingente. En otras palabras, la mirada de Freud es capaz de descubrir el tejido causal que se esconde bajo la trama del azar. ¿No es esa la clase de mirada que exigimos también a un escritor? Bueno, esto lo dice Juan José Millas. En el seminario, hablamos de construir un caso porque el caso no está dado a priori, implica un armado cuyo producto no será la copia idéntica del paciente ni una fiel representación de la realidad, tampoco será un relato detallado de lo que le acontece al paciente en su vida. Mucho menos se trata de una desgrabación de las sesiones como se realiza en algunas otras terapias. Consideramos que un caso siempre lleva las marcas del autor. El estilo del analista, el contexto, es decir, no es lo mismo si se está en una clínica privada, en un nosocomi, en un hospital público general, en un trabajo comunitario, en una terapia grupal, talleres, etc. La orientación del tratamiento, el recorte que conlleva el material, el marco y la metodología desde el cual se trabaja, todo esto hace al modo en el cual leemos, escuchamos y escribimos. La construcción del caso siempre supone una selección, un recorte, un ordenamiento en el proceso de elaboración que estamos orientados hacia lo que se quiere presentar del caso y los interrogantes del mismo. A su vez, como venimos desarrollando, el caso implica una lectura donde se entrecruza lo dicho por el analizante y por el analista.
como un interjuego donde el resultado termina siendo un entre, así como un paciente nos puede decir, como vos me dijiste, y lo que importa ya no es lo que dijimos, sino lo que el paciente escuchó. En la construcción del caso lo que importa no es lo que efectivamente se dijo al pie de la letra, sino justamente su construcción en una lectura posteriori inserta en la lógica de un caso lo que se dijo y sus efectos. Freud introduce la neurosis de transferencia como un movimiento en el que la libido del analizante toma como objeto al analista, imantando las cargas de lo reprimido sintomático. En este punto se puede pensar que el analista forma parte del inconsciente del sujeto, pudiendo ocupar el lugar del gran otro del tesoro del significante. Por otro lado, por lo tanto, no podemos pensar que la construcción del caso sea sin el analista. Lejos de buscar una objetividad que nos borre de la escucha, el analista forma parte del caso. Su escucha, su lectura, sus intervenciones son parte del caso, y su recorte hace la lógica del caso. Hay controversias en la práctica sobre si el inconsciente es un saber reprimido a develar o es a construir con lo que se pone en juego con el analista en singular en tanto significante cualquiera. Tomando esta última perspectiva, no se trabajará lo mismo con un analista que con otro, no se jugará de la misma manera en la transferencia tampoco. Si pensamos que el inconsciente es a construir, el caso también será a elaborar, y tendrá las marcas del analista en su construcción. El analista, en este sentido, no lo entendemos como una subjetividad, es decir, con sus ideales, prejuicios, intenciones y objetivos para con el paciente, sino que es el analista objeto de la transferencia, que se deja tomar como objeto por el paciente sin intervenir como sujeto. También nos interesa debatir con la idea un poco instalada del caso paradigmático. Cuando escribimos, esta es una pregunta que nos hacemos nosotros, cuando escribimos, ¿intentamos elevar un caso a la condición de paradigma? En la construcción de un caso, dentro de la orientación psicoanalítica, no buscamos hacer del caso un universal. Tampoco hacer coincidir los fenómenos al estatuto de lo instituido diagnóstico. Cuando buscamos que la teoría encaje en la presentación clínica del paciente, ya fracasamos. Sin embargo, vale la pena admitir que los primeros encuentros con la clínica a veces están teñidos de esta pretensión, ya sea por los ideales que uno trae de la facultad, la angustia que surge al escuchar algunos relatos, el miedo de no ser un buen analista, o nuestra lectura de las circunstancias. Toda esta lista podría enunciarse bajo la pregunta, ¿qué hago acá? Y lo que nos interesa no es quizás responderla a modo de una determinación de la función del psicoanalista en el hospital público, sino reflexionar sobre su planteo recurrente y el carácter abierto de cada respuesta. Freud creaba a partir del encuentro con la clínica, y cuando la teoría cojeaba, no distorsionaba lo escuchado para que entre en los parámetros de lo escrito. Sus escritos presentaban lo dinámico de la coyuntura entre la clínica y la época. Los mismos interrogantes que a Freud se le presentaban hacían al desarrollo, construcción y caída de los conceptos. Con esto podemos pensar que las brújulas para la construcción de un caso pueden presentarse como la sorpresa, lo nuevo, lo que hace del caso una singularidad, lo que todavía no se sabe. El caso implica pasar del registro de lo que pasa en la sesión a un recorte efectuado por el analista para dar cuenta de la lógica de lo que aconteció en un tratamiento. Así, de un mismo paciente pueden surgir una multiplicidad de casos dependiendo de qué recorte se hace a través de la lectura o del modo de tratamiento. Entonces, el caso es una construcción del analista, construcción determinada por lo que se busca transmitir, el discurso en el que se inserta, el marco que lo contiene. Se puede efectivizar diferentes aspectos de aquello que hace la construcción del caso. Nos interesa la perspectiva de Eduardo Müller, quien pone énfasis en la faceta de ficción que tiene la construcción del caso clínico. Cito: ficción no quiere decir mentira o falsedad. Es un dispositivo textual utilizado para transmitir una verdad. ¿Qué verdad? Una verdad que tal cual sucedió está perdida. La ficción es el dispositivo que testimonia la imposibilidad de transmitir la verdad de lo que pasa en un análisis, y al mismo tiempo la única manera de acceder a algo de esa verdad. Los casos se construyen, se ficcionalizan, no hay forma de transmitir de manera objetiva lo que pasa en la clínica. De despojarnos de las pretensiones de objetividad estamos advertidos desde la facultad. Sin embargo, en nuestra experiencia en el hospital es inevitable que al principio aparezca algo de la preocupación o el temor de no poder transmitir de manera fiel lo que pasa en el consultorio. Entre otras dificultades relacionadas a las ansias de quien comienza a transitar los primeros
pasos de la clínica. Con el paso del tiempo se va elaborando, como se elabora una pérdida, que el caso es una construcción que realiza el analista en base a lo que escuchó, a lo que recuerda de lo que escuchó, a cómo sus lecturas y su orientación teórica insoslayablemente intervienen en aquello que escucha, que entiende y que retoma de lo que dice el paciente. Müller nos advierte sobre confundir el material clínico con la transcripción resumida exacta de lo que pasó en la situación clínica. Intentar reproducir la sucesión de sesiones implica desconocer aquello de la percepción de lo que es incomunicable, olvidar que el relato nos incluye como relatores y que la construcción de un caso siempre implica ficcionalización. Le doy el paso a Ana. Bien, continúo la lectura. Buscando bibliografía, nos hemos encontrado con un Ateneo presentado en Abdeva que cuenta sobre un grupo de residentes que tenía dificultad para construir casos, ya que no sabía de qué forma narrar lo que pasaba en la clínica, al quedar muchas veces entrampados en el horror de lo escuchado, sin posibilidad de ponerlo en palabras. Pensando en las similitudes y diferencias de nuestra experiencia respecto a este punto, creemos que nuestro caso se distancia un poco del de ellos, dado que, en palabras de los residentes de primer año, la residencia nos introdujo desde un inicio en una lógica grupal, donde las angustias, las dudas y las encrucijadas eran puestas en palabras para ser pensada en conjunto. Pasamos ese primer año hablando de los casos en los pasillos cada vez que nos cruzábamos a un residente de cuarto año, en la oficina con los jefes, en las salidas con nuestros compañeros, en las supervisiones, en los ateneos, todos los martes en el taller de consultorios externos referenciados por los residentes de cuarto, los viernes en videollamada con los jefes para acompañarnos en los primeros pasos atendiendo solos, más allá de todas las otras formas de acompañamiento e instancias de reflexión en conjunto que se nos presentaron. Recordamos un alumno de una práctica de la UBA que viene al hospital que una vez nos dijo: ¿ustedes tienen idea de todo lo que laburan? Permanentemente están pensando. Retomando la idea de que la forma de construir un caso no podía ser la misma en las diferentes instancias en las que debíamos hablar o escribir sobre los tratamientos al respecto, Rubinstein explica: no será lo mismo el caso que se presente para una supervisión, en el cual se acentuarán seguramente preguntas y cuestiones vinculadas a dificultades en la dirección de la cura, que la presentación de caso en un ateneo, en el cual podrán acentuarse, según el propósito, distintos aspectos de la dirección de la cura y de su lógica, o el recorte de un caso para la enseñanza, a fin de poner de relieve algún aspecto de la teoría en la que el caso sirva de ejemplo. En este área nos encontramos con algunas dificultades. Por más que intentáramos adecuar la forma de narrar el caso a la ocasión, una multiplicidad de voces, de lecturas y de perspectivas se hacen presente. Es curioso que muchas veces comenzamos la construcción de caso para una supervisión enumerando. Se trabó, ¿no? Aquellos ítems que ponemos en la historia Chan. Ani, Enumerando. A es ver. curioso te quedaste. O sea, ahí se trabó. Ay, ¿me escuchan ahora? Sí, Mm. es curioso. Bueno, ahí retomo. Es curioso que muchas veces comenzamos la construcción de caso para una supervisión enumerando aquellos ítems que ponemos en la historia clínica cuando evolucionamos las entrevistas de admisión. Motivo de consulta, antecedentes de la enfermedad actual, tratamientos previos, antecedentes familiares, antecedentes personales, sin darnos cuenta que esto implica una construcción de caso más orientada por la lógica institucional y médica que por la lógica del psicoanálisis y desde lo que éste se considera relevante para una supervisión. A veces nos encontramos dando detalles clínicos que creemos significativos para el diagnóstico a los supervisores, y algunos de ellos nos recuerdan que para el psicoanálisis los fenómenos no interesan tanto al diagnóstico como la posición del sujeto en relación a sus dichos. En cuanto a la construcción de casos para los ateneos, nos encontramos con algo similar a lo que propone el autor en el Ateneo para Abdeva. Muchas veces el analista que quiere contar un caso como estos, en relación a casos que despiertan horror y angustia, el analista se siente atrapado entre dos temores: el sensacionalismo o la burocracia. ¿Cuál es la salida a esta trampa? La literatura, claro. Aprender de los escritores los modos en los que cuentan el horror.
Nos encontramos muchas veces con que en los ateneos nos comentábamos unos a otros lo bien escrito que estaba el caso en cuanto a producción literaria. No nos parece casual. Solemos elegir para los ateneos aquellos casos que nos angustiaron, horrorizaron, movilizaron, complicaron o conmovieron de alguna forma. Como plantea Ulloa, nuestra práctica nos acerca a un contacto usual con lo inefable, y una forma de decir aquello que no puede ser dicho es la literatura. Ya Freud utilizaba la literatura como recurso ante dificultades similares. Sus construcciones de casos se parecen más a novelas que a la historia clínica de su época. Psicoanálisis, hospital y pandemia. La pandemia determinó que el encuentro con la clínica para quienes dieron sus primeros pasos, como así el ejercicio cotidiano de nuestra profesión, siempre se hallara en primera instancia subordinado a decretos, protocolos, disposiciones y restricciones relacionadas al manejo de la situación epidemiológica. El encuadre mismo que estructuraba las condiciones en que las entrevistas se desenvolvían estaba y continúa estando determinado por aquellos factores. Aparece con insistencia el malestar particular de cada paciente, imbrincado y asociado a angustias, temores y duelos relacionados a la pandemia. Era y es común escuchar que muchos padecimientos se agravaron o comenzaron a partir del cambio abrupto en el régimen de vida que la pandemia provocó en todos. Ahora bien, si bien la conmoción fue colectiva y sus consecuencias generales, nos parece que un posible rol del psicoanalista es el de afinar el oído para circunscribir el modo particular en que un mismo hecho, que podríamos nombrar groseramente como traumatogénico, cobra valor en relación a la historia de cada uno. Sanfilippo explica que un trauma solo deviene tal en la medida en que se establece una relación de incompatibilidad entre un elemento de la situación y la trama desde la cual se la aborda. Si los efectos fueron colectivos, en el laboratorio discursivo, que es el consultorio, pueden comenzar a aislarse y a discriminarse, de allí lo apropiado de llamar análisis a lo que sucede en la relación terapéutica, modos de hacer, de reaccionar, de asimilar y de defenderse de esos efectos. Nos parece que el psicólogo puede cumplir un papel en ese primer momento de determinar de qué modo lo traumatogénico devino traumático o no para cada uno. Por otro lado, el aislamiento generó que se extendiera a gran parte de la población una situación que en muchos casos podríamos llamar, recurriendo al marco teórico psicoanalítico, de desvalimiento o desamparo. Frente a ese desamparo, el psicólogo puede tener también una tarea importante. Sanfilippo, de manera muy bella, recuerda que Winnicott sostenía que uno solo puede estar solo o aislado si tiene la posibilidad de contar con otro. Es así que el psicólogo puede tener la tarea de encarnar un rol, o bien restitutivo del lazo social, o bien profiláctico, en el sentido de que en tanto encarna un otro al que apelar para los pacientes, puede prevenir que el aislamiento devenga desamparo. De esta forma, desde nuestro hospital formamos parte de un equipo denominado Psicovid, destinado a realizar entrevistas y seguimiento de aquellos pacientes que estuvieron internados, a la vez que manteníamos también comunicación con los familiares. Así, nuestra tarea estaba orientada a intentar establecer el modo en que cada uno podía sobrellevar y trabajar sobre el malestar que nunca puede ser prevenido ni erradicado. Conclusiones. Pensamos que las consecuencias de pensar a la residencia como un dispositivo, con sus particularidades, modos de relación entre saberes y relaciones de fuerza, no son solamente clínicas. También introducen variaciones en el modo de pensar la formación de los residentes en tanto psicoanalistas, ya que implica una crítica a la capacitación en términos de adquisición de un conjunto de saberes definidos de antemano. Es, entre otras cosas, por esto que se propone una formación cuyo fundamento sea la práctica a partir de la cual se adquiere un modo de hacer que implique una constante construcción de saberes que den cuenta de la singularidad de relaciones que se establecen en cada caso, y no una formación basada en la transmisión de saberes establecidos con anterioridad al proceso mismo de formación. Todas las semanas construimos los casos para contarlos frente a compañeros y referentes de ambas disciplinas, psicología y psiquiatría, y los pensamos en conjunto desde ambas lógicas, complejizando y tensionando nuestros puntos de vista. Asimismo, notamos que el riesgo de este modo de funcionamiento, que muchas veces nos resulta muy cómodo, es un exceso de endogamia. Al encontrarnos en tanta cercanía con colegas con los cuales se forma parte de un grupo de pertenencia, con todo lo que ello implica, existe la posibilidad que también analoguemos nuestras lecturas de casos a modos de hacer en la clínica. Es decir,
que un lugar que nos aloja y nos permite sortear por momentos lo solitario de la clínica, corre el riesgo de hacernos caer en una lógica en la cual usualmente creemos estar de acuerdo a modo de escuela. Sin embargo, sostenemos que el modo de sortear este riesgo es exponernos a espacios como el presente, intercambiar con otros externos, participar de espacios que escapen de la lógica hospitalaria e intrarresidencial y nos obliguen a dar cuenta de nuestras prácticas y poner en tensión los lugares donde nos sentimos cómodos. Creemos que los casos clínicos que construimos en la residencia están atravesados por nuestra formación, que tienen una impronta grupal importante. Llevan la marca de nuestra lectura, principalmente, pero también la marca del hospital público, de lo institucional de los otros con los que nos formamos, con los que discutimos los casos, con los que pensamos. Lejos de ser un obstáculo a una pretendida objetividad, es un modo de construir que no prescinde del otro. En última instancia, siempre que hablamos, escribimos, pensamos, también somos en cierto punto hablados, escritos y pensados por un otro. Bueno, gracias Ani, María y a los presentes por escucharnos y bueno, por pensar con nosotros realmente un poco la propuesta y también como pusimos en el trabajo es salir un poco de la lógica de la residencia o de nuestro modus operandi y bueno, mostrar un poco cómo es que trabajamos y al mismo tiempo también escuchar preguntas, interrogarnos y bueno, poder conversar. Así que este es el momento para hacerlo, así que si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta, algún comentario, de lo que dijimos, de la resi en sí, nada, este es el momento para hacerlo. Así que bueno, nos encantaría poder conversar con ustedes. Yo quería comentar algo, por ahí más una reflexión. Hola, yo soy Delfina, yo también soy parte de la residencia, pero pensaba un poco mientras yo conocía el trabajo, pero en qué se parece y en qué se diferencia en última instancia toda esta lógica que hablamos de construir casos con otros con los que uno comparte la cotidianidad, la lectura, digo, la formación teórica y la clínica compartida con las mismas personas, que tiene ese riesgo por ahí un poco de sesgar o de unificar las visiones de distintas personas, y si eso no pasa por ahí en otro tipo de dispositivos, en escuelas o en instituciones donde uno tiene práctica como psicoanalítica y a la vez formación. Supongo que la residencia tiene sus particularidades, pero me parece que tal vez se puede pensar como una lógica extendida a otros dispositivos o a otras instituciones en donde sea algo de eso. Nada de eso, estaba pensándolo. Yo soy Adriana, gracias a las dos chicas que presentaron. Y la reflexión me lleva a pensar que un solo caso tiene muchísimas escrituras de acuerdo a quien lo vaya a escuchar. ¿Es esto lo que ustedes están transmitiendo? O sea que no hay una forma, no hay un modo, sino que hay una diversidad, como diversidad de personas que lo escuchen. En este sentido de supervisiones, controles, psiquiatras, ateneos, o sea que están constantemente reescribiendo casos para distintos espacios. Es esto más o menos así, por eso no hay una lógica de escritura, pero sí habría esto que mencionaban de que uno, del analista, forma parte de esa ficción que escribe, aunque la vaya variando. Esto es lo que yo resumo, digamos, que me parece muy interesante.
Y también rescato esto que dicen, que también se escucha, y uno lo va aprendiendo con los años, de que no hay que hacer encajar el caso con la teoría. Y de hecho, cuando uno está en consulta, no sé si será tanto en el hospital porque son varios, pero también hay un momento de individualidad, digo, de dos, en donde hay un entre, que cuando muchas veces uno lo quiere transmitir en una supervisión o en un control, no es lo mismo, siempre hay una diferencia, siempre hay algo que no se puede transmitir o que no tiene la espontaneidad del momento. Gracias por escuchar y gracias porque esta es una reflexión que hago a partir de lo que ustedes traen. Bueno, gracias Adriana por tu comentario. Yo creo que sí, nada, captaste quizás el espíritu de algo de lo que queríamos transmitir, y es verdad también que la supervisión tiene su propia lógica y su propio entre también, y siempre hay algo de lo intransmisible en juego. Creo que también la pregunta es cómo poder darle lugar a algo de eso también, ¿no? Y en este punto la literatura, la ficción, ¿no? Pensarlo como ficción, creo que es un recurso valioso, o al menos del que nosotros nos servimos también. Hola, ¿puedo decir algo? Sí, por supuesto. Hola, bueno, me encantó, me pareció muy claro el desarrollo de cómo trabajan. Coincido con lo que dice la señora anterior, que esto de que en la construcción de un caso no hay fórmulas, ¿no? Un poco lo que dejan ver ustedes. No hay fórmulas de antemano, pero sí hay principios, hay marco conceptual, hay un marco teórico, y fundamentalmente hay una supervisión y un control que creo que son absolutamente necesarios como para que la construcción de un caso no quede en algo subjetivo, ¿no? Me parece que todos esos son herramientas que hacen que el caso tenga una lógica, digamos, si bien no hay garantías, ¿no? No hay garantías, no hablamos tampoco de objetividad, pero sí de construcción lógica. Y pensaba un poco, qué bueno que es cuando uno trabaja un caso, pero lo hace con colegas, con pares o gentes de una misma institución, por ejemplo de un hospital, aunque participe un médico, ¿no? Otros discursos. Y pensaba, con esto de la nueva ley de salud mental, que nos lleva como a replantearnos un poco la práctica y abrirnos más allá del hospital, ¿no? En cuanto a la inclusión comunitaria, que ahí un poco se complica la cosa cuando uno tiene que salir del marco hospitalario y compartir o construir un caso con otros discursos de la comunidad, qué sé yo, con educación, con servicio local, con lo judicial, ¿no? Un poco eso es el desafío. Yo al menos soy de un hospital del interior, General Belgrano, provincia de Buenos Aires, y ese es un poco el desafío que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, abrirnos, salir del hospital y construir un caso, estamos generando ese tipo de espacio con otras instituciones de la comunidad, donde ya ahí no compartimos todo un mismo marco teórico. Bueno, y me parece que eso es lo que se viene ahora, ¿no? Como, si bien todos por ahí ahora compartimos este marco del psicoanálisis, ¿no? Esta lectura, bueno, al abrirnos a la comunidad, no sé si ustedes están un poco en eso o no, o, digamos, al menos en mi práctica es lo que nos estamos tratando como de organizar ahora, generar nuevos espacios desde el hospital, abrir espacios para que vengan, por ejemplo,
un día educación, otro día servicio local, o por ahí coordinar entre todos, a hablar sobre un caso, ¿no? Y eso va a ser el desafío nuestro ahora. No sé si ustedes andan por ahí o digamos qué pasa con esto, porque es lo que nos propone un poco la ley nueva, ¿no?, de salud mental. Compartir nuestro marco con otros discursos totalmente distintos. No sé si se entiende. Sí, gracias Marisa. Bueno, Sí. yo por ahí para decir un poquito en el hospital principalmente trabajamos con psiquiatras, esa es la interdisciplina, y igual ya hay como un pequeño laboratorio de las dificultades que se presentan, ¿no? En el intento de que la interdisciplina complejice y no simplifique, ¿no? Porque si no terminamos recurriendo a 2 o 3 palabras que tenemos en común, o diagnósticos o manuales que nos pueden aunar y simplificar para entendernos, y la verdad que la idea de la interdisciplina tiene mucho más que ver con complejizar el problema y no con despojarlos por ahí de las diferencias, sino ir añadiéndolas. Sí tenemos rotaciones por instituciones comunitarias, en mi caso estuve en el Centro 1, ahí también había, no sé, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, trabajadoras sociales. Depende de las rotaciones, también te vas encontrando con otros discursos. En las salas de internación participan por ahí abogados y abogadas. Se presenta la oportunidad de intercambiar discursos, pero sí encontramos, me parece, en principio esta dificultad que se va saldando con los años, creo, ¿no? Con el transcurrir de la residencia y con el empezar a pensar juntos y ahí construir también un código en común, que eso no viene dado, ¿no? Y creo que es cada vez y en cada encuentro, cada grupo va encontrando el modo de articular los distintos saberes y así complejizar un poco el abordaje. O funcionan separados, se funciona así, ¿no? Porque si no es como... Pues también hay servicios en los que psiquiatría está por un lado y psicología por el otro, y no hay interdisciplina. Incluso por ahí una crítica en nuestros servicios que es esto, ¿no? Que somos psiquiatras y psicólogos, trabajo social está directamente en otro pabellón, musicoterapia también está en otro pabellón, a los profesionales de terapia ocupacional los usamos solamente en interconsulta, y hay... Nada, ahí hay un límite incluso arquitectónico, digamos. Estamos en el segundo piso, incluso con los de planta hay una especie de límite. Entonces, sí, es un desafío, estoy de acuerdo, que es cómo integrar las diferentes disciplinas en el marco de un hospital disciplinario, digamos, ¿no? Que fue pensado y que fue concebido con compartimentos de cada disciplina y cada cual en su lugar, ¿no? Y cómo de a poco ir abriendo eso, me parece que sí, que es todo un desafío. Yo quería preguntarles, ¿ustedes tienen internaciones así de pacientes, hacen presentaciones de enfermos? ¿O es solamente hospital general con atención psiquiátrica y psicológica? No tengo Nosotros, muy claro en el cómo hospital, trabajan. nuestra residencia, que está dentro del Hospital Rivadavia, no tiene sala de internación, pero al nosotros estar inserto dentro de un dispositivo que es la residencia, tenemos que pasar por internación de manera obligatoria como una rotación obligatoria. Entonces, hacemos esa rotación de internación en un hospital que tenga internación durante 8 meses, o sea, como intensivo, durante 8 meses pasamos por internación, pero no dentro del Hospital Rivadavia, porque no tiene internación. Yo también pensaba, con esto que venían como charlando un poco, que por ahí una de las características que también tiene la residencia es que justamente el caso que se lleva a la supervisión, que es un poco lo que decimos en el trabajo, tiene todas las marcas de todos estos otros discursos, ¿no? De las charlas de pasillo, como el caso que finalmente se lleva a la supervisión, ni se sabe quién realmente es el autor de ese caso, porque es como salió de la charla en el office, de pasillo, de tomar un café, de estar en el taller discutiendo el caso con tu compañero psiquiatra, con el que por ahí no coincidís en un montón de cosas, o coincidís, después de hablar con tu jefe de residente,
de haber rotado por otros dispositivos como es internación, inclusión social o APS, que también ahí al rotar por esos otros dispositivos uno como capitaliza otros discursos también y eso lo lleva para su clínica psicoanalítica y su escucha psicoanalítica también. Y como que todo eso hace también a la particularidad de cómo nosotros construimos un caso y llevamos el caso, por ejemplo, a una supervisión, ¿no? Como que en ese punto es como que es la residencia también presentando un caso a veces, y además de las marcas del autor que están en el caso, también es un poco, bueno, las supervisiones nuestras son grupales, no es que es uno solo el que supervisa, sino que uno supervisa su caso, pero todos estamos ahí escuchando, y por lo general todos sabemos el caso que se está presentando porque todos lo hemos hablado ya ese caso. Entonces como que tiene esa cuestión de medio que el caso lo construimos entre todos un poco. No siempre, pero la mayoría de las veces. Sí, incluso quería agregar eso de las supervisiones, incluso después de la supervisión, quizás cada uno recorta algo de lo que dijo el supervisor o la supervisora y también lo vuelve a transmitir y ahí se siguen como agregando elementos donde uno va tomando después para seguir haciendo las lecturas y las lógicas del caso y cómo construirlo. Pero también es interesante eso de lo que cada uno por ahí selecciona o escucha o le queda de lo que dijo el supervisor o la supervisora en ese momento. Sí, retomando un poco lo que decía María, me resonaba lo que habían comentado uno de ustedes, de que no hay fórmulas, y a nosotros nos pasa que inclusive cuando tratamos de agarrar alguna de esas fórmulas, por ejemplo, para la supervisión hay que presentar de tal forma, se nos dificulta por cómo estamos atravesados por tantas charlas y nada, y tantas veces que hablamos del caso, por la interdisciplina, por los diferentes dispositivos, y nada, y es un obstáculo, pero es un obstáculo también interesante, que sea imposible tener una lectura o una fórmula para el caso. Sí, que a su vez eso como dice Yami, ¿no? Como eso no borra lo que uno recorta también, porque ahí igualmente, o sea, si bien como el caso se construye en la residencia, también es el analista igual el que recorta lo que quiere de eso y lo toma, ¿no? Como sin, una cosa no es sin la otra también, es lo que uno recorta, uno escucha y uno quiere agarrar de esa charla de pasillo también. Ahí es interesante también destacar cierto recorrido que se va haciendo de primero a cuarto en relación primero me parece esto, a despojarse de los preconceptos o de la teoría que hace del ente en un principio, del ente, ¿no? Para mirar la realidad, despojarnos un poco de eso, empezar a hacer de un encuentro que al principio puede ser angustioso y que no se entiende muy bien qué está pasando, elevarlo por ahí a material, y del material hacer una escena, y de la escena intentar por ahí ubicar otra escena. Es toda una progresión que se va armando, y hay diferentes instancias para eso, diferentes instancias también en el que el saber tiene diferente estatuto. Por ejemplo, tenemos espacios de discusión clínica en la que somos pares discutiendo oralmente, pero esa misma instancia de discusión después en el siguiente encuentro implica la articulación teórica, donde empiezan a escucharse por ahí voces de autores del psicoanálisis y se introducen en la discusión. Después también, a veces, bueno, semanalmente se recurre a la supervisión, que también es un saber que no es de la residencia, sino un agente exterior que introduce saberes, digamos, más bien prácticos que teóricos, y después tenemos las partes de los cursos, tanto interdisciplinarios como psicoanalíticos, en lo que sí hay. Por ahí el saber aparece más como teoría, ¿no? como una generalidad, pero nosotros creo que solemos utilizarlo como caja de herramientas, sobre todo por esto que no nos casamos con ninguna escuela, ¿no? Es como que viene gente de todos lados y es más problemas son los que abordamos que conceptos, ¿no? Y a partir de los problemas sí trabajamos conceptos, pero me parece interesante que sea en general en un contexto de horizontalidad, pero intervienen a veces agentes que por ahí en una posición en relación al saber de mayor saber o de referencia, ¿no? Tanto de primero con cuarto, o las supervisiones, o los profesores,
o en los talleres también hay coordinadores que también son residentes de cuarto, en talleres de primero y segundo. Me parece que no hay un saber que viene por fuera a sobredeterminar el campo que abordamos, sino un saber que construimos constantemente, y que en esto que hablábamos del riesgo de caer en la endogamia, me parece que tenemos muchos espacios en los que un poco nos salvaguardamos de ese riesgo, que es invitando a gente por fuera, supervisando con gente por fuera, si bien los elegimos nosotros, y la contracara de la endogamia me parece que es el estilo, y creo que un poco se va generando un estilo de la residencia, a pesar del eclecticismo y demás, se nota una impronta de la residencia del Rivadavia en base a los lugares por los que circulamos y los dispositivos que utilizamos para generar el material, para generar el caso, nada, como para... me parece una diversidad de dispositivos y una diversidad en el Estatuto del Saber en cada uno de esos dispositivos que hace de la residencia un lugar, me parece muy enriquecedor para pensar la clínica, los diferentes casos, los pacientes, las problemáticas, etc. Sí, yo también me quedé pensando en el comentario que hizo Marisa sobre dialogar con otras disciplinas. Justo le contaba a los chicos, yo estoy rotando por un dispositivo de inclusión social que se llama Puentes Escolares. Me parece que también históricamente en la residencia las rotaciones por inclusión social o atención primaria no son las que más entusiasman. En general entusiasma más internación, guardia, y creo que tiene que ver con nuestra comodidad de capaz ubicarnos así como analistas. Les contaba a los chicos que en la rotación se trabaja con chicos que dejaron el colegio, y los chicos a mí me dicen profe, no tienen idea si yo soy psicóloga, analista ni nada, y toda la gente que trabaja ahí, yo no sé, hay trabajadores sociales, hay profesores, hay terapistas ocupacionales, pero yo no sé quién es cada quien, no importa, y es un tanto incómodo, ¿no? Porque te saca del lugar en que estás acostumbrado a ubicarte. Yo pensaba también como, ¿qué puedo aportar yo como desde la psicología o del psicoanálisis? Y un poco también se ve que, no sé, jugando con los chicos, uno capaz recorta cosas que recorta desde su disciplina, no va a intervenir desde ahí, pero capaz en las reuniones de equipo sí puede aportar algo desde ahí. Así que es como algo que incomoda, pero a la vez me parece que es muy enriquecedor. Y una virtud también que tiene nuestra residencia es que en el Rivadavia, al no tener internación, al no tener como rotación de atención primaria de la salud dentro del hospital, interconsulta la hacemos con gente que rota de hospitales en los que no tiene interconsulta, entonces necesariamente esos espacios que no, o sea, esas rotaciones que no están dentro del hospital nos fuerzan estas incomodidades que también enriquecen un montón, porque de la incomodidad toca aprender o aprender. Yo me quedé pensando un poco en lo que decía Lucas, de cómo la construcción del caso implica un montón de momentos, y cómo... por lo menos en mi experiencia, y con los pacientes que uno se encuentra en el hospital, en donde hay un gran grado de desamparo, de marginalidad, y cómo esa angustia todo el tiempo me forzaba o me motorizaba a estar discutiendo los casos permanentemente, ¿no? Creo que en el trabajo está reflejadas todas las instancias en donde hablamos con nuestros compañeros, con los de cuarto, con nuestros compañeros de año, con los talleres de consultorios externos en los ateneos, de todo el tiempo estamos dialectizando la práctica que hacemos, y en última instancia
en última instancia todos esos pasajes por esos otros son los que nos llevan a terminar como construyendo un caso, que es con todo ese recorrido de pasaje por otros, ¿no? Y cómo esa angustia inicial que nos motoriza a dialectizar todo el tiempo los casos y la clínica es la que termina dando como saldo la construcción de un saber, ¿no? Casi como, digamos, como el recorrido de un análisis personal, en donde la angustia lleva como una construcción de saber propio. Sí, pensaba también en relación a esto que decís, que la angustia lleva a la construcción. Hablamos todo el tiempo de construcción de saber, construcción, orientación en la cura, eso. Y por ahí también dejamos de ver el punto de imposibilidad, ¿no? Digo, que también lo tenemos que introducir. Que no todo es posible saber, no siempre está tan claro todo, sino como soportar eso no es tan fácil, ¿no? A veces hay un impasse, hay un no saber, y hay que dar lugar a eso. No siempre se llena con algo, ¿no? Creo que un poco es también el desafío, porque más en lo interdisciplinario o en lo interdiscursivo, es como que tenemos un poco el ideal de que con todos los discursos eso vamos a llenar y a completar, ¿no? Con saber. Si no es con este, es con el otro, un poquito de cada uno, y por ahí no siempre es así, y no siempre está bueno. Y soportar yo lo noto como cuando dialogamos con otras disciplinas, soportar el no saber. Por ejemplo, para el discurso médico es tremendo. ¿Dónde vas a encontrar un médico que dice, la verdad que yo no sé por dónde, no sé qué le pasa a este paciente? Es difícil. Y a veces uno no sabe, y está bueno no saber, y porque eso interroga, hace que uno busque, que, ¿no? Moviliza. Sí. Y bueno. Y también soportar nuestro propio no saber, ¿no? Nuestro propio punto de falla. Incorporar eso ahora en lo interno. Yo creo, Marisa, que eso que vos comentabas que sí que es re importante, y además como en la formación, ¿no? Como en la escucha de un analista, como es re importante llegar a ese momento en el que uno puede soportar, que es algo que nosotros en la residencia lo vemos como año a año, cuando llegan, como bueno, cuando uno llega, ¿no? Siendo residente de primer año, en el que realmente hay como mucha angustia por un no soportar el no saber, o muchas ganas de hacer encajar absolutamente todo con todo. Claro. Y bueno, el recorrido también que plantea la residencia permite, como cuando uno llega a cuarto año, poder como algo de la experiencia por ahí, como transmitir a alguien de primero, pero es muy interesante como ver ese recorrido año a año, cuando uno llega como con muchas ansias porque la teoría o algo de lo que uno estudió en la facultad se vea en lo que uno está escuchando, y realmente no. Que no todo es, encaje. o sea, sí. Eso es como muy, muy lindo verlo todo, muy lindo y angustiante también, ¿no? Como verlo y acompañar ese proceso de cada uno, como decía Ana, como uno se va haciendo analista por ahí, o pasando por un camino del propio análisis también dentro de la residencia. Eso está bueno porque es como cada año más castrado, digamos, cada año pensás que sabes menos. Me parece que es lo contrario que en la facultad, no sé. Bueno, tiene que ver con la época también, ¿no? Con las nuevas presentaciones. Es como que todo lo conceptual nos hace agua en algún punto. ¿No? Con esto de rever todo lo conceptual, los paradigmas, el cambio de paradigma, es muy compleja esta época. También justamente. hay demasiados, como que hay demasiado movimiento también, me parece como antipsicoanalítico a nivel mundial, ¿no? Y entonces eso también hace que muchos discursos por ahí estén como más exacerbados, con más impronta, con más fuerza, que pisen más fuerte, lo cual obviamente genera inseguridad de parte de alguien que recién está arrancando, incluso, o sea, digo, como yo estoy ya en cuarto, pero también considero que recién estoy arrancando, y también esos discursos así gigantes como
hacen tambalear por ahí la teoría de uno, ¿no? Como el saber que uno tiene. Pero también como esto a la construcción de un caso, por ejemplo, lo que pensaba era esto que remarcábamos, que creo que fueron los chicos que están ahora en segundo los que pusieron, que al principio da ciertas ganas como de transmitir exactamente lo que uno escucha a alguien más, para que ese alguien más diga exactamente lo que, digamos, como que descubra algo ahí, ¿no? Como una transcripción de las sesiones. Y realmente el camino hasta llegar a una construcción de un caso creo que se logra en los 4 años de residencia, y es con todo esto, es con todas estas discusiones, es con toda esta puja de poder, es con los talleres, es con las supervisiones, es con el pasillo, es con el cigarrillo, con el café, como es... Me parece. Sí. Bueno, yo creo que podríamos ir redondeando si nadie más tiene ganas de hacer un comentario, un aporte. Muchas gracias por participar y dialogar con nosotros. Realmente, nada, fue muy lindo ponernos a construir un poco esta presentación, un muy lindo cierre para quien nos vamos también. Así que bueno, nada, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Sí, nos vemos la próxima. Tal cual. Bueno, gracias. Chao. Hasta la Chao, próxima. gracias. Compartir. Gracias, Chao. nos vemos. Hasta luego. Ya, chao. Adiós.